Saludos, amables televidentes y de las redes sociales. Bienvenidos una vez más a este su programa Impacto Semanal. Buenas tardes, señor Dionisio Heredia y González. Buenas tardes, Montero. Bueno, Dionisio, de verdad que hoy, iniciando la semana, vemos que el mundo está un poco convulsionado, muchas actividades, diría yo, negativas, de protesta y de violencia, girando a raíz de América. Y si comenzamos, Dionisio, por el caso de Sri Lanka, donde una gran multitud de personas se avalanchó hacia el Palacio Presidencial e incluso usaron la piscina del presidente, se bañaron en la piscina del presidente, anduvieron por todo el palacio y eso le costó el cargo al mandatario, es decir, eso provocó que él dimitiera. Por suerte para él, cuando invadieron el palacio de ese país, él no se encontraba ni el primer ministro, al cual también incluso fue objeto de que le quemaran la casa, y un par de días después salió huyendo en un avión de la Fuerza Aérea de ese país para otro país. Pero entonces, sumándole a eso, ese hecho de violencia de ahí de Honduras, donde resultó muerto el hijo del expresidente, exactamente, Porfirio Lobo, un hijo de un sobrino del ministro de Defensa y dos jóvenes más. Un hecho que, bueno, ya según los noticiarios las autoridades ya tienen varias personas detenidas, pero que falta por esclarecer. Entonces súmele a eso también algunos hechos de protesta fuertes que han acontecido en Ecuador, donde el actual presidente se vio en la cuerda floja, en Honduras también, bueno, eso es así, en Panamá, y lo de Haití, que ya es... Lo cierto es que la ONU reportaba un total de 200 y pico de muertos en Haití, producto de la protesta que están significando esta pandilla. Las bandas de Haití, pandillas que han tomado Haití en su mano. Estas han sido últimamente el mandatario de Haití, las autoridades de Haití en este sentido no se dan a sentir debido a este tipo de protestas que se significan a diario en Haití. Falta de combustible, bueno, hay falta de todo, porque es un desastre que hay ahí totalmente. Un estado fallido, una masa de gente. Eso no se sabe ni cómo la gente sobrevive en ese país, pero lo cierto es que toda esa protesta que tú dices y todos esos escándalos que están a nivel internacional nos afectan grandemente a todos los países vecinos, porque recuérdate que hay un tratado de libre comercio. Hay un tratado que los productos de primera necesidad se intercambian entre países. Entonces, estamos en la época de la globalización. Entonces, cuando tú ves que en un país de eso hay ese tipo de trifulca, ese tipo de manejo, es el caso también de Ucrania y el país de Putin. Y Rusia. Ucrania y Rusia, que también eso ha puesto que se ponga mucho, que merme mucho la situación económica en diferentes países, porque producto de esta guerra de Ucrania y Rusia también han subido muchos productos que son de primera necesidad, que son descendientes de allá, que son como el trigo, el aceite, el maíz. Esa zona por ahí es muy productora de trigo y de maíz y aceite. Entonces los países lamentablemente se ven en aprieto, y los presidentes que gobiernan de turno se ven en la necesidad. Por eso decía yo en programas anteriores que nosotros como país tercermundista y un país que vamos y que vivimos de los países grandes, no nos conviene estarnos abriendo frente con diferentes países que son ya potencias, como es el caso de
Mira, Dionisio, nosotros precisamente quisimos iniciar el programa de hoy mencionando todos esos acontecimientos que se han estado suscitando a nivel internacional. Porque hay un adagio que dice que no se puede, que cuando, ¿cómo es? Que cuando el agua está tocando el techo de tu vecino, la tuya es la cosa, está en remojo. Entonces, está al acecho. Entonces yo quise hacer hincapié en todos esos acontecimientos internacionales que están sucediendo para que aquí específicamente las autoridades y todo el dominicano de bien tratemos de preservar la todavía estabilidad que tiene este país. Digo todavía porque ciertamente últimamente sabemos que la situación económica se ha gravitado bastante con lo que es el alza de los productos de primera necesidad, que como tú decías en gran medida tiene que ver con esa guerra. Primero con los asuntos del COVID. El COVID fue el que comenzó a disparar todos los artículos de la canasta familiar y entonces agréguele a eso esta desgracia de esa guerra, esa loquera que se le ocurrió a ese dictador Putin con esa guerra. Entonces yo decía que es un asunto para que los dominicanos reflexionemos y ahora mismo todo el que pueda contribuir a este ambiente de paz y armonía a pesar de todo que está viviendo la nación lo haga, porque de verdad que el ambiente a nivel internacional está bastante convulsionado, porque fíjate lo de Sri Lanka, como decía ahorita, ahí en Ecuador, este presidente Pedro, ¿cómo es? Se vio tambaleando, a Chepa no lo derrocaron en Ecuador. Y en Panamá hubo una protesta como hace tiempo no se daba. En Guatemala, es decir, ahora mismo en la mayoría de los países se está caracterizando por protesta. Pero se me estaba quedando en Francia, hubo grandes protestas también. En Londres, en Londres incluso el primer ministro Boris Yeltsin tuvo incluso hasta que renunciar por asunto ahí incluso hasta de mal manejo. Es decir que aquí esta paz y esta estabilidad más o menos que vive en nuestro país hay que tratar de preservarla y es hora de que todos los dominicanos de bien nos unamos y sacrificamos alguna apetencia que mucha gente tiene y algunos egos, porque aquí hay una serie de gente que nada más quieren jalar para su lado y que nada más aspiran a ser cada día más ricos en detrimento de los demás, importándosele el dolor ajeno, importando que el otro tenga el pan al mediodía, tenga la cena en la noche. Entonces a eso aguizote, a eso que nada más lo que aspiran es a ser más ricos cada más día que reflexionen. Bueno, porque un ambiente de desestabilidad a ninguno nos conviene, pero al que tiene que perderle y al que menos le conviene, esa es la realidad. Dentro de esos asuntos, esos aprietos que se están dando a nivel internacional, Eddie Montero, el Papa exhorta a la República Dominicana, que se hizo también esa mención, recuérdense que el Papa sea usted de la preferencia religiosa que usted quiera hacer, el Papa tiene su poder, un poder y es una persona bien informada sí, también. El Papa Francisco es una persona muy bien informada y exhorta a los dominicanos a que mantengamos la convivencia y la fraternidad, la solidaridad con los demás. Es un mensaje que cae bien, es un mensaje, un ramo de olivo que dentro de toda esta tertulia que se está viviendo ahora mismo a nivel internacional y a nivel nacional, esta delincuencia, esta ola de atraco, esta situación económica que está viviendo el mundo y que nuestro país no escapa de esa situación. El Papa hace mención directamente refiriéndose a la República Dominicana, porque como es una persona tan informada, él sabe que nosotros los dominicanos somos personas que somos solidarias y somos personas que siempre le tendemos la mano al prójimo.
pero hay situaciones donde entran en conflicto, que es nuestro vecino, que nuestros vecinos quieren hacer situaciones diferentes. Somos una cultura diferente a la de ellos. Aquí todo el tiempo se le ha dado la mano, todo el tiempo se le ha ayudado en lo más que se pueda a ese país. Más sin embargo, somos siempre los más criticados. Lo que hemos sido más maltratados a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Internacional. Ellos cuando van a enfocar su ataque siempre enfocan, ponen los cañones hacia la persona que más le tiende la mano. Y por eso que yo digo que esa raza, esa cultura es una cultura que uno no se explica ni cómo llamarle, porque si yo en los momentos difíciles, el vecino me da la mano, y entonces yo siempre tengo la reseña y tengo la forma de buscar intriga con el vecino que me da la mano en los momentos difíciles. Entonces yo no sé ni qué tipo de persona se le puede llamar. Tú sabes de dónde es que viene eso. Eso viene aquí desde la época de 1844, por ahí, en que la República Dominicana se independizó de Haití. Los haitianos quedaron con ese dolor, y incluso en Haití ha habido siempre grupos que han creído que esta nación todavía le pertenece, algo que no es real. Y ha habido grupos de por años que siempre ha estado inculcando ese odio, incluso un disparatoso ahí, el que era canciller, el Cloyosé, qué sé yo, es de lo que siempre ha querido hacer carrera política criticando a la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Pero el problema de los haitianos es de ellos mismos. El problema de los haitianos es que los haitianos no han tenido la capacidad de organizar una nación, de organizar un Estado. Y cada vez que tiene un presidente que está haciendo lo posible para que haya un Estado, lo derrocan o lo matan, como este último caso. Porque fíjate que durante los 3 años que tuvo este señor, el que mataron, Moïse, más o menos el país más o menos mantuvo ciertos niveles de estabilidad, pero después de ahí todo se ha ido al borde. Y entonces la otra situación es que si hay alguien que tiene responsabilidad entre los asuntos haitianos, es la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hay países de esos que le cobraron una deuda, que Haití tuvo que pagarle un precio muy alto para el asunto de la independencia por parte de países como Francia y el propio Estados Unidos, que es donde se han beneficiado grandemente de la riqueza que ha dado Haití. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ellos quisieran que República Dominicana cargara sola con los problemas de Haití, que algo que es un imposible, y que eso nunca se le va a dar, porque República Dominicana ahora mismo no puede ni siquiera con los problemas de los dominicanos ahora cargar con el problema de Haití, que Haití es un estado fallido, que no hay orden, no hay un país que no tiene ni siquiera presidente, y ni siquiera se está hablando de formar unas elecciones libres, independientes, que pueda elegir un presidente, imagínate. Bueno, ya vamos a entrar al plano local, Lenín Montero, pero hay un tema que a ti no te gusta que toque mucho, porque ese... ¿Cuál? No, yo no tengo aquí. Cierta preferencia con algunos amigos que tú tienes en el gobierno, pero la verdad hay que decirla, y nosotros somos un espacio que somos independientes y tenemos que decir lo que siente el pueblo. El pueblo siente, señores, una gran estafa y un gran ultraje de la EDES. La EDES, esa factura están llegando carísima. Entonces, en el mismo momento que vuelven los apagones a la carga, que ya teníamos cierto tiempo que no teníamos esa desesperación de esos odios apagones, entonces vienen los apagones, pero viene la tarifa eléctrica la factura más elevada. Y todos los barrios, todos los sectores de Gran Santo Domingo y de la misma capital y de los mismos pueblos están con el grito al cielo, porque se incrementó un 9% a la factura eléctrica, y entonces el servicio es menos menos por más. Menos por más. Entonces no se explica cómo ese manejo
que las autoridades no saben cómo explicar lamentablemente. Bueno, yo te voy a decir... Y la cosa está difícil. Cuando tú dijiste que a mí no me gusta, hasta me asustaste, digo yo, ¿con qué será que viene Dionisio? Porque tú a veces eres una caja de sorpresa. Pero te puedo decir que si hay alguien ahora mismo que ha sido víctima de esa situación, es Eddie Montero. A mí, este mes, me subieron la tarifa eléctrica en más de un 100%. Entonces, qué bueno que tú tocaste el tema, que yo no lo estaba esperando, pero qué bien y qué oportuno para hacerle un llamado, señores. No provoquemos, no provoquen más a la ciudadanía, que ahora mismo el ciudadano está cargando un peso bastante, una carga bastante pesada. Señor con director, eso. póngame el teléfono en pantalla, por favor, para que los usuarios puedan llamar. Gracias. Ok, yo decía que precisamente el día que yo fui yo lo imprimo ahí mismo el recibo, porque ya no lo llevan como antes, antes me lo enviaban por el celular, ya no, yo lo imprimo allá y ahí mismo voy y lo pago. Precisamente ese día, que fue la semana pasada, que fui a pagar, que la protesté, ahí el 90% de las personas que estaba en esa sucursal que yo fui, estaba protestando precisamente sobre la alta alza de los... Buenas tardes, ¿quién habla y de dónde? Buenas tardes, del distrito. ¿Qué es su nombre? Votamos por el cambio, ¿no verdad? Todo más caro, toda la cosa más mala, no hay corrupción, ¿no verdad? Y como quiera, la cosa está más cara y está más mala. Bueno, ese es ¿Cuál fue el cambio? Yo no entiendo por qué cambio fue que votamos. Los que están abusando, ustedes lo dijeron, están abusando del pueblo para que el pueblo explote. Y el presidente no puede pensar en reelección, porque aquí no podemos volver para atrás, ni para donde Leonel, ni Danilo, ni nadie, para donde ninguna de esa gente. Yo veo que está Ellos conmigo. nos están llevando a un sitio a nosotros que por lo menos el que es un chin inteligente sabe que por ninguna de esa gente se pueden votar, porque el gobierno lo que hizo fue que se confabuló con todos los otros partidos que no han gobernado para joder. Entonces no podemos... Perdón, una pregunta, líder. ¿Usted no votaría por Leonel? Ni por Leonel ni por ninguno. Ahora mismo nosotros como dominicanos, el pueblo está que no sabe por quién es que va a votar, pero usted puede estar seguro que no se va a votar ni por Leonel, ni por Danilo, ni por Hipólito, ni por ninguno de ellos. Es una realidad que te está diciendo, bueno, y ahí su 100% de acuerdo. Y ahí su inquietud, líder. Este programa es suyo, respetamos su opinión. Oye, hay mucho igual que Jean Alain también que debería de haber estado preso. Y no lo procesan por acuerdo político. No lo procesan por acuerdo político, no lo procesan. Se pusieron toditos de acuerdo para que el pueblo se... Porque son todos unos mafiosos. Van a hacer lo mismo, de que fulano se va a liar con ellos. Exactamente, hermano. Estamos hartos de eso, de que usted dice que cuando sabe que el otro partido va a perder, se tira de la guardia, se va para la otra, como hicieron los PRDistas. Ahí el PRM, el mismo PRD, y el PLD va a ser siempre el mismo PLD. Exactamente, ¿no? Hermano. Bueno, líder, ya usted sabe, buenas tardes. Respetamos su opinión. Pues bien, entonces yo decía a Dionisio que yo le hago un llamado a esos administradores de las EDES y a todo lo que es el gabinete eléctrico. No provoquen. Ahora mismo la situación económica que está viviendo el mundo y nuestro país no se escapa de eso, no es para estar con el alta alza de la canasta familiar. Yo creo que es suficiente. Ahora que de repente tú vayas a pagar una factura eléctrica y te la hayan subido en más de un 100% sin nada que pueda justificarlo, cuando tú estás recibiendo el mismo servicio, incluso hasta menos por los apagones. Pero Dionisio, tú me conoces bien a mí, tú sabes que mi casa en el día está cerrada, no hay gente, uno va a ir a acotarse. ¿Y cómo es que una tarifa puede dispararse así? O sea, cobrándole... Buenas tardes, ¿quién habla de dónde? Permisito, Eddie. Buenas tardes, sí. Le habla Manuel en Cosme. ¿De dónde, Manuel? De aquí, de Lisa de Isabela Basusa. Hey, díganos su inquietud, Manuel. Mi inquietud es que, lamentando el caso, el que va ahora es Leonel Fernández, porque
todo y todo, él fue el que movió muchas cosas buenas en el país, hizo el túnel, Ay, papá. hizo el teleférico, hizo todas esas cosas que faltaban. Él fue el que hizo la ciudad. Bueno, eso es inquietud, mano. Hizo la Zulán también, hizo el contrato de ¿cómo es? De la barrigota. Ese es su pensar, pero yo me identifico Lo mucho respetamos, don. con el primer televidente que llamó, que ese sí va de acorde con mi concepto y con mis ideas. Pues Aquí, bien. aquí hay poco por quien dirigir un voto. Déjame, Dionisio, entonces tú cierras. Yo decía que ¿cómo es posible que a uno le llegue una tarifa eléctrica con un aumento de más de un 100%, sobre todo una vivienda donde en el día no hay nadie, que en la noche uno va apenas a dormir y que no hay, en este caso, electrodomésticos nuevos, son lo mismo? Entonces, para terminar con ese tema, con mi llamado, que ahí fue que llamó el amable televidente, yo decía que no provoquen más la situación, que se está viviendo una situación tensa. A veces el que está en la papa cree que todo el mundo está. Y uno que está al día a día con la persona, que uno va a los barrios y saluda a la gente y se acercan a uno es que sabe la verdadera situación que está viviendo el pueblo. Entonces, que súmesele a eso ahora esa vagabundería que hay con esa tarifa, con esa tarifa eléctrica. Entonces, yo le hago ese llamado para, si le puede servir de algo, que le sirva. Pero tú siempre aconsejando a tu gente. Yo no le aconsejo, yo le exijo, porque ellos tienen que hacer lo que para lo que fueron subidos ahí, tienen que hacerlo, porque ellos le prometieron mucho al pueblo y no han hecho nada. Otra situación, Eddie Montero, que se dio el fin de semana, hacía mucho que este país no tenía un concierto de la magnitud que tuvo el sábado. Aquí frente aquí, el vecino de nosotros, aquí sí, ya teníamos casi 2 o 3 años. En el Palacio de los Deportes. Sí, teníamos casi 2 o 3 años que nos daba un concierto así, de esa magnitud. Y bueno, hay que darle su razón a que la tiene. Hay que felicitar a quien en realidad llenó el Estadio Olímpico, llenó las expectativas. Ese género ha evolucionado mucho. Mucho que poco, uno no está muy de acuerdo con ciertas letras que tienen ciertos exponentes de ese género, otros mucho que menos, pero tienen una letra más sana, que uno apostaría, porque las cosas son cambiantes, y uno apostaría como dominicano, como buen ciudadano, de que este género comience a limpiar su letra, porque lamentablemente es cierto que ya eso está incrustado en la sangre del dominicano, ese género, y ya es difícil que vaya para atrás. Y este exponente que viene también de llenar grandes eventos internacionales como el Madison, y también aquí en el Estadio Olímpico, que es la plaza más grande que tiene el país. Hay que reconocer que es de lo poco dominicano que lo ha hecho Juan Luis Guerra, Pochi Familia y la Cocobán en su momento, y ahora él. No sé si se me quedarán otros, pero mira, hay algo ahí que está opacando el brillo que pudo haber tenido el concierto. Yo no consumo esa música. Para mí esa música es una música desechable, independientemente de que estos individuos tienen algún mérito, porque lo primero es que socialmente logran trascender, vienen de muy de abajo y a través de ahí progresan económicamente, pero parece mentira que una acción de promover los antivalores fue lo que más se ha destacado, que pudo haber sido el concierto, y es el beso que ese intérprete de esa música le dio al comunicador Santiago Matías. Entonces, lo que decíamos nosotros ahorita detrás de cámara es que uno ve como uno no sabe cuál es el afán de estar promoviendo los antivalores, de promover lo negativo, porque ahora parece que lo que quieren es que todo el mundo sea gay o lesbiana. Mentira del diablo. Eso no fue lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. La Biblia dice que varón y hembra Dios lo creó, es decir, hombres y mujeres. Pero ahora hay una tendencia, fíjate que en todos esos últimos premios que ha habido a nivel internacional ponen, lo que sale son 2 mujeres besándose,
Y entonces parece que ese intérprete de esa música está siguiendo esa corriente, porque tú sabes que hay mucha gente que por trascender le venden hasta su alma al diablo, y eso es la tendencia. Entonces es penoso que lo que pudo haber trascendido sea pudo haber sido el éxito del concierto. Lo que está trascendiendo ese hecho bochornoso y de promover lo negativo. Esa es la realidad. Bueno, lo cierto es que este tipo de artistas siempre como que si no le hace la entrada, le hace la salida, porque si bien es cierto que hay que darle todo su mérito por la capacidad que tuvo de llenar esa plaza y de montar un evento tan costoso como ese, no menos cierto es que al final con esa situación, con esa acción, todo se derrumbó, porque es que eso no se ve bien, un hombre besando a otro hombre en público así, eso es cochino, eso es... Dionisio, nos dicen que tenemos que irnos. Señor director, póngame la foto ya para cerrar con ese joven que vamos a felicitar, al joven Raymond de allá, exacto, de Pedro Corto, de San Juan de la Maguana, un joven... ¿De tu pueblo? Sí, muy serio y muy déjame decirle que yo estuve en mi pueblo. Muy afable, de verdad. Muy popular por ahí, Eddie. Gracias, dámele. Bueno, pero el problema es que tú ni siquiera me invitas. Yo le digo a ellos por la cámara que el hecho de que yo no haya ido es que tú no me invitas. Es Dionisio que tiene la culpa que yo no haya ido. Muy popular por mi pueblo, por allá se ve mucho el programa, y felicitaciones a toda esa gente que allá me siguen y que saben cuál es la trayectoria nuestra. Es Dionisio que no me invita. Bueno, señores y señoras, una vez más les decimos que el próximo lunes, cuando el reloj marque las 4 de la tarde, estaremos una vez más por aquí. Eddie Montero y el Caliente. Dionisio Heredia. Hasta la próxima. Es la media hora que queda más.